Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. En todo tu cuerpo tiene que transmitirse, tiene que tener ganas de vivir, como tiene que ser. Esto que estás viendo ahí, ese paisaje maravilloso, a veces te perdés porque estás metido en un montón de cosas y no querés ver el mundo. Estás lleno de adicciones, te perdiste todo un día y después te viene la culpa. Hay que aprender a decir no a lo que te hace daño. Así, tu vida será diferente, como este paisaje. ¿Cuántas veces en tu casa no sabes qué hacer, ni siquiera qué hacer con una criatura? Por distintas cosas, distintas circunstancias en la vida, muchas veces uno encuentra a mamás que ni saben cómo lo van a atender a esa pobre criatura. Porque hoy hasta se ve chicas jovencitas de 10 años, 11 años, que tienen un bebé y no tienen ni idea qué van a hacer con ese pobre bebé. Por eso yo traje a un especialista, un prestigioso profesional de este medio, que es el doctor Mario del Barco, que es neonatólogo y que nos va a ilustrar un poquito a ver qué es lo que tienen que hacer en su casa. Mi estimado doctor. Hola, buen día. Un placer de tenerlo acá. Igualmente. Y bueno, es preocupante, ¿no? O sea, nosotros los médicos nos preocupamos mucho porque el descuido es generalizado. Hoy en día uno ve que las jóvenes, sobre todo, no todas, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de que todas, sino que a mí personalmente me preocupa la falta de cuidados a veces de los chicos. Sí, a ver, lo que pasa es que, como dicen otros tantos profesionales de la especialidad, sacamos carnet para muchas cosas, pero el carnet que nunca sacamos es para ser padres. Claro. No nos preparamos para ser padres. Y si ocurre un hecho imprevisto, no esperado, como el que mencionaste, el embarazo en una adolescente, en este caso una adolescente niña, que no ha terminado de completar su propio desarrollo, su propia evolución en la vida, lógicamente que va a tener muchas dudas y que no va a saber qué hacer. Claro, y se van, se van pasando, ¿no? Los roles, o sea, es decir, que la chiquita, porque es una niña, no tiene ni idea, entonces pasa a cuidar la tía o pasa a cuidar a la abuela, que, bueno, pero ya no son las mismas condiciones. Y sí, esto está dentro de la parte de la cultura, el norteño, en nuestras poblaciones y por tradiciones y por fenómenos antropológicos conocidos, uno sabe de que los abuelos se hacen cargo de los chicos. Se hacen cargo. ¿No? Esto no pasa en otras culturas y no pasa en otros países, pero digamos, especialmente digamos del norte o europeos, sí pasa en Latinoamérica. Es decir, cuando hay un embarazo no querido, no deseado, inesperado, finalmente son los abuelos los que ponen que ponen todo el entusiasmo y a veces también, bueno, ya es como que están viejitos, ¿no? Sí. Y bueno, y a veces no tienen la paciencia de que tiene una verdadera mamá, de que puede estar ahí al frente de esto, ¿no? Sí. Pero, a ver, no todo pasa así, ¿eh? Hay gente de que también cuida a su bebé normalmente, o sea, pero ¿qué es lo que hay que tomar atención cuando el bebé nace, después de la palmadita que le dan, sale a la vida, nace, después, ¿ustedes qué hacen? Ahí, bueno, el neonatólogo, el neonatólogo es el de la atención de la primera palmadita en el parto, lo atiende el doctor. Bueno, a ver, trabajo en una institución de hace tantos años. Vos sabés perfectamente que llevo 34 años en Salta nada más y unos 39 años. Una gran trayectoria. 39 años. Una gran trayectoria, no sé si, me consta. Pero digo, antes
los niños eran separados de las mamás. Y el médico lo recibía, el que le daba la palmadita era el médico obstetra, ¿no? Le daba la palmadita, cortaba el cordón umbilical y lo entregaba al neonatólogo. Y el neonatólogo, que en ese entonces no existía tanto neonatólogo, digamos, pero pediatras o los médicos de familia o las mismas parteras que se encargaban de tomar el bebé, las enfermeras, transportaban a este bebé a otro lugar, donde le hacían la asistencia. Inmediatamente miraban si necesitaba ayuda o no el bebé. El 90% de los bebitos que nacen necesitan solamente sentido común y esperar. No necesitan mucha ayuda. 90% de los bebés de 100 que nacen, lo único que necesitan es sentido común. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia. Entonces, antes nos llevábamos los bebés. Ahora el bebé nace y es colocado en el regazo materno. Claro, pero ¿qué se lo limpia? No, absolutamente. Se lo recibe con una toalla, lógicamente tibia, porque el bebé nace húmedo, completamente, mojado, porque está a 37 grados en la mamá, y el medio ambiente resulta frío para el bebé, entonces se evapora, empieza a perder calor. Por lo tanto, lo primero que hacemos los pediatras, los enfermeros, que reciben niños en la sala de partos, es cubrirlo al bebé. A través del secado se estimula un poco e inmediatamente, si es un bebé que ya se mira que es normal, va ¿con quién? Con su mamá. Claro, lo van revisando, Ahí ustedes lo revisan, le ponen el estetoscopio para ver el corazoncito, el color, los pulmones, se mira cómo está, si reacciona. Está muy amarillo, ya. Sí, es difícil que un bebé sea amarillo, pero digamos, esto es así, ¿no? Uno dice, lo último, digamos, que ayuda a aquellos que están en la sala de parto, es decir, se tienen que hacer 3 preguntas. ¿Es un recién nacido a término? Es decir, ¿nace en el tiempo que lo estamos esperando? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿está llorando o está activo? Y la tercera pregunta es, ¿cómo es el tono? ¿Cómo está en su movimiento? Si estas cosas están bien, el pediatra y el personal que está alrededor, inclusive el padre que nos acompaña en la sala de partos, somos espectadores privilegiados del nacimiento de un bebé. Claro que sí. Y no hay que hacer nada más. ¿Por qué? Que inclusive, vos fíjate cómo hemos ido redescubriendo un hecho tan importante para el vínculo madre-hijo, que es, si uno coloca al bebé, la mamá está lógicamente desnuda, de alguna manera, porque el contacto piel a piel es muy importante, el bebé sigue escuchando el mismo latido cardíaco, sigue escuchando la misma voz, ya empieza a tener el tacto. Y el bebé, si uno lo deja, repta, que esto es algo que la gente dirá, no, los niños recién nacidos no van a ningún lado. Si uno coloca al bebé en posición adecuada, inclusive ustedes lo pueden mirar a través de los medios. Hoy, si entran a la Organización Mundial de la Salud, si entran al UNICEF, van a ver, si entran al Foro de Lactancia Materna, van a ver cómo los niños recién nacidos pueden arrastrarse hasta encontrar el pezón de la madre y empezar a succionar inmediatamente que nace. Buscan. A ver, vos que tenés hijos y que de alguna manera algunas veces hemos estado juntos en algunos de tus hijos, digamos, antes nacía el bebé, se lo llevaba para un lado, para el otro, todo era cómo está, que lo estoy pesando, que le estoy poniendo las gotitas en los ojos, le damos la vitamina K que se le da a todos los bebés, le cortamos el cordón umbilical y cuidamos el cordón, y era como que nadie lo podía tocar, solamente los médicos, las madres, las enfermeras y los parteros eran los que eran autorizados. Claro. Bueno, hoy se sabe que esto ya cambió. Que la madre. O sea, que es la madre la que el tiene... El contacto con la madre es fundamental. Es fundamental. Y no hay que colocarle gotitas en los ojos, porque eso interrumpe la visión con su mamá. Y no hay que hacerle inyecciones, porque eso le produce un dolor al bebé inicialmente que puede esperar. Y digamos que uno no tiene que ponerse nervioso, tiene que esperar, tiene que observar y tiene que ver cómo todo el mundo empieza a sacarse la foto, y volvemos a lo que
a lo que realmente pasaba en los partos, Claro. que estaban en contacto con la mamá. Es ese gran contacto, y que está en el campo, que cuántas mamás están solitas, y bueno, están con contacto, como dice el doctor. Aparte, no sé, existe como un mito todavía, y ancestralmente, le vamos a hacer una preguntita, porque a mí me preguntan ustedes, y yo le pregunto al doctor. ¿Por qué lo atan al bebé cuando recién nace, tan atadito? Ah, bueno. Yo tengo ancestralmente. Yo tengo fotografía de esto. A ver, yo tengo fotografía de hace 40 años, cuando trabajaba, iba en ambulancia por los caminos de Abrapampa o Mina del Aguilar, y por suerte, esto mejoró mucho para las madres. Pero es bueno eso. No, por suerte digo, los niños ahora nacen en los hospitales. En Salta, por ejemplo, el 98% de los bebés, 98% de los bebés nacen en los hospitales, en los puestos sanitarios, en lugares donde tienen que recibir el cuidado adecuado. Ahora, cuando nacían en domicilio, yo llegaba a aquellas casitas, ¿no es cierto?, de adobes, las pircas, y llegaba con mi maletín, y con el chofer de la ambulancia, ¿no? Llegábamos a ver un parto domiciliario que se había producido allá por la salina de Abrapampa, por ejemplo. Y cuando llegábamos, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos muchas cosas que nos ha enseñado la antropología, la medicina popular, la medicina tradicional, la atención del niño en su casa. Primero, no le decíamos a la mamá, ¿cómo no ha ido al hospital? No, es un error, está viviendo su mamá, claro. En ese momento vivió un momento feliz. Entonces, lo que mirábamos era lo que vos decías. El bebé no solamente que ya había nacido, sino que tenía un gorro bien puesto y le daban un fajado que parecía un chorizo, ¿no? Que entonces, todavía por ahí hay gente que usa eso. Porque esto se creía de que los bebés eran tan frágiles, claro, que no podían moverse y que el movimiento le hacía mal. Dícese, claro, creencias. Sí, se le sale del lugar el hombro, se le sale el codo. Y la otra cosa que después yo pude entender es que a medida que los niños van creciendo, las madres collas, las madres norteñas, cuando tienen que escalar los cerros, los llevan al hombro, a la espalda. ¿No? Claro. Y entonces, pero la forma de llevarlos es que de alguna manera estén inmovilizados, porque cuando a medida que van haciéndose grandecitos, empiezan a moverse. Entonces, ¿cómo hacen para trepar y tenerlo quieto? Quietito. Pero digamos que, qué interesante que es tu pregunta. Para la mamá que no sabe o para la que mire este programa, llegábamos y encontrábamos el bebé fajado. A los bebés ya no se los faja más. Los bebés tienen que descubrir el mundo y tienen que descubrir y tienen que tener la libertad del movimiento que tienen dentro del saco, dentro de la bolsa, del amnios de la mamá. Tienen que estar libres. Esto es la primera cosa. Claro. La segunda cosa, encontrábamos que el cordón, que era lo que nos preocupaba, porque antes nosotros atendíamos muchos chicos que tenían tétanos, y los tétanos venían, como vos sabés, de cortar el cordón umbilical, que tenía vasos con elementos que estaban contaminados con este germen que producía el tétano neonatal. Claro. Entonces llegábamos y encontrábamos que le decíamos, ¿con qué ha cortado el cordón, señora? Y ahí con la tijera que tenía del Braulio. Algunos con la boca. Sí, otros con la boca. Con la boca lo hacen en el campo. Así es. Particularmente yo trabajé mucho tiempo en el campo y conozco de estas cosas, bueno, el doctor también, pero bueno, con la boca. Y después venía... Y sin medidas después, o sea, lo dejaban ahí al cordón a las velas de Dios. Y después veía el yoque, ¿no? Porque se quedaba la placenta, la mamá, acordate, el yoque era el hilo que la mamá trenzaba a la izquierda, con trenzado al revés, entre rojo y blanco, y lo ponía en un frasquito con alcohol, que le daba por entonces en el puesto sanitario, Jujuy, de la mano del doctor Tanoni, por ejemplo, es el que puso el programa de salud rural. Doctor Alvarado. ¿No? El doctor Alvarado. Entonces, pionero. Allá en Jujuy eran pioneros de estos programas de salud rural, de que fue el programa de APS. Entonces llegaban los agentes sanitarios y tenían el frasquito con alcohol. Entonces, el yoque era largo. Entonces, cuando llegábamos, la mayoría de las veces teníamos la mamá que la mirábamos así sobre los cueros, sobre las mantas, y tenían en
el jockey lo habían atado al cordón umbilical que Claro. quedaba pegado a la placenta A la pi- y después ella tenía la pierna flexionada y lo ataba, la ataba al dedo gordo del pie, al pie, el marido le ataba ahí. Entonces la mamá que tenía la pierna flexionada y ese hilo, entonces iba estirando la pierna, iba sacando la placenta. Claro, claro, claro. No, y aparte el parto en el campo, o sea, con muchas creencias, muchas culturas, tienen el parto, es decir, la mujer se pone en cuclilla. Así es. Cuclilla y la cabecita va pechando, pechando y de ahí hace fuerza hasta que sale. Y después el papá, nosotros te hemos encontrado en una choza, por ejemplo, de que había puesto una cuerda a un palo de madera Sí. que atravesaba el techo. Entonces la mamá tira de la cuerda semisentada, va tirando y va empujando para atrás y va haciendo fuerza para que el bebé haga el parto vertical. Claro. Esto es lo que se hace en la maternidad de Salta ahora. Creencia. Ajá. En la maternidad de Salta, por supuesto, los médicos, los obstetras, los especialistas, después de tantos años de tener a las mamás acostadas en el modelo francés de cama, porque era el modelo europeo, pero desde hace, 15 años, ya le dejan a la mamá que tenga el parto como quiera. Y esto es volver a la fuente, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, otra costumbre, cuando el bebé está cruzadito, ¿no? Cuando el bebé ahí está medio cruzado, o sea que la cabecita no está empujando, entonces y la manteada, ¿eh? Una manta, uno se pone con una frazada de allá y el otro de acá y la empiezan a mover a la embarazada para que se coloque el chiquito. Bueno, y para esto había, el bueno, manteo, el poncheo, el manteo, costumbres, habían buenas, como los médicos, ¿no? Como en todas las profesiones. Como en todo. Eso no es una profesión, pero digo, buenos y malos manteadores. Malo, ¿No? exacto. Yo me acuerdo que yo tengo esto fotografiado, lo tengo documentado de allá por el año 1974, donde yo tenía una manteadora, entonces yo le decía, bueno, muy bien, ¿cómo está el bebé? ¿No? Dice el doctor, el bebé está atravesado y no se va a dar vuelta. Entonces la tengo que mantear. Bueno, le digo, yo quiero mirar cómo la manteás y mantearla y yo después voy a ver si se da la vuelta. Yo en ese momento no hacía parto, pero casi hacía parto con un doctor Ferrer que estaba allá en Mina del Aguilar. Entonces, bueno, esto que vos decís, ¿no? El marido de un lado, el poncho o la manta, y claro, la gente que no entiende, y especialmente cuando yo hablaba de estos temas, por ejemplo, invitado por algunos colegas a las reuniones científicas y qué sé yo, y hablábamos de medicina popular, todo el mundo creía que el manteo o el poncheo era tirar a la madre con el poncho para arriba, como si fuera una cama elástica, y en realidad, claro, no, eso es claro. Como refregar. La mamá está en el piso, los ponchos están allí, y entonces, bueno, van tirando, van vibrando. Uno de allá y el otro de allá. Y van tirando, Bueno. y la van moviendo como una batidora, Mira, así, bueno. y de ahí la van colocando, ¿no? Así es. Y bueno, pero digamos Pero son que ahora experiencias culturales, ¿no? Pero de ese tiempo ahora, le digamos a la mamá lo que hoy se tiene que hacer. Bueno, Ahí está. Eso es lo más importante. No, pero digamos que por allí dicen, los médicos no saben, los médicos no entienden. No crean. Los médicos conocen a su gente, conocen la forma de cómo viven. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Hoy lo primero que le tendríamos que decir a la mamá, a la abuela, al papá, al futuro papá, al abuelo, al que nos está escuchando, controlen el embarazo. Si se ha detectado ya un embarazo, controlen el embarazo. Vayan al centro de salud. Vayan al centro de hospital. salud, vayan al médico, vayan a la salita, vayan al control. Va la gente sanitaria. Las vacunas. Va la gente sanitaria a la casa. Mire, me parece que está embarazada. A las niñas que nos van a mirar por este canal y por este medio, a las niñas que son menores de 16 años, a las adolescentes que son menores de 20 años, donde ya cuando uno es adolescente se cree que ha ganado todos los partidos o que por lo menos no hay nada que nos pueda hacer mal, y estamos equivocados. Nos falta mucho que aprender. Por lo tanto, a esas niñas, a esas madres adolescentes,
no escondan el embarazo. Claro, claro. Y esto eso es lo depende, peor. y esto depende mucho de la familia. Es decir, tratemos de hablar con nuestros hijos, tratemos de acercarnos a ellos, y cuando alguna vez veamos de que ha cambiado su actitud, que algo le pasa, que no está bien, que no come, que come y que termina de comer y se va al baño, y cuando uno ve de que está diferente y que el cuerpo empieza a cambiar, los padres tenemos que tener la tolerancia para empezar a ver por qué. La comunicación, ¿no? Porque ese niño que está en el embarazo, ¿qué hacen las niñas? Y esto me ha pasado también como médico. Se fajan. Se fajan para que nadie vea de que el abdomen va Sí, creciendo. y después aparece con... Entonces serio- le van produciendo un ajuste al útero que va creciendo. El bebé quiere crecer y ellas se fajan. Y llevan 3, 4 meses de fajado y el niño está comprimido. Y entonces lo primero, ir al médico. Apenas sé que está embarazado, aunque sea un dolor de cabeza o aunque nunca es un dolor de cabeza la venida de un niño, pero desde el punto de vista familiar y social uno lo puede entender, vaya al médico. Claro. Vaya, Ya consulte. Está, está primero. embarazada. Y- Después aparece ya el momento esperado. ¿no El es momento cierto? del nacimiento. El momento del nacimiento. De ahí el más se hace cargo de ese bebé el neonatólogo o el pediatra, como quieran ustedes, pero el neonatólogo es el del inicio. ¿no? Y muchas mamás por ahí tienen dudas cómo tiene que revisarlo a su bebé. Porque lo primero que le dice el médico, que le dicen ustedes, y que le digo yo también, porque todos le vamos a decir a la mamá, tenés cuidado porque si un varoncito, tenés que fijarte bien que tenga las pelotitas, ¿no? Es decir, los testículos, de que bajen. O sea, es una preocupación de que tienen muchos, Sí. y las mamás, igual que el tema del cuerito en el pene, o sea, la preocupación de Del que prepucio, corra, claro. el prepucio, de que corra realmente y que uno le dice, movelo un poquito, ¿por qué? Para que no se produzca y se pegue, se llama fimosis. Fimosis. ¿Eh? Bueno, Ese yo diría tipo que- de prevención de que a veces no le dan importancia a las madres, ¿no? Así vamos así a darle algunos puntos clave. Esas son preocupaciones, pero sin embargo la primera preocupación que tiene la mamá dice, ¿es normal? Y empieza a recorrerle con el dedo, empieza a tocarlo con el dedo índice, porque eso ya está visto, que uno ve, la mamá empieza a investigar, dice, la mamá le preocupa primero saber si tiene todos los dedos, si es normal el bebé. Y el bebé es normal. Entonces cuando se examina el bebé, lo primero que uno tiene que enseñarle a la mamá es que el bebé tiene diferentes estados de sueño y de alerta. Y esto es importante, porque después que nace, la primera hora va a estar muy alerta. La primera hora y media va a estar activo el bebé, se va a chupar la mano, va a estar activo, es el momento en que la mamá tiene que aprovechar para la puesta al pecho para que después ya genere leche. Pero después el bebé se duerme mucho tiempo en las primeras 24 horas. Entonces el pediatra hace un examen ligero en la sala de partos y le cuenta a la mamá, mire mamá, su bebé es normal, quédese tranquila, pero de todos modos vamos a observarlo 48 horas. Claro. Porque pueden aparecer algunas cosas. Y entonces ahí es cuando uno va a la internación conjunta, donde está la mamá con su bebé, y ahí es cuando desnudo uno puede sacar estas dudas. Primero, el examen de los testículos, el examen de las bolsas del bebé, si es un varoncito, o el examen genital, si es una nena, hay cosas que a la mamá le preocupan y que el pediatra se va a encargar de decirle que no se preocupe. Uno es, esto del descenso de los testículos a las bolsas puede demorar un poquitito. No es preocupante ni es Claro, un tema eso inmediato. lleva un tiempo. El hecho de que el bebé haga pis, eso sí es importante. Que la mamá sepa que en las primeras 36 horas hace pis. Que la mamá sepa que en las primeras 48 horas el bebé tiene que hacer caca. Claro, Eso es importante, esas son las cosas son importantes. preocupaciones, Que el bebé, inmediatas. que la mamá sepa que va a dormir mucho tiempo y que tratar de que el bebé mame mientras está dormido o semidormido y no va a ser posible. Bueno, ahí está, ¿No? ahí está. Eso es lo que queríamos escuchar, ¿eh? Eso es lo que queríamos Claro. escuchar y que son muy, pero muy importantes. Doctor, Sí.
Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo sé que todos nos hemos quedado con muchas dudas todavía, así que el doctor ya es un invitado más. En cualquier programa nos va a venir a seguir ilustrando sobre todos estos temas que tienen que ver con el cuidado de la mamá y del bebé en una época tan, pero tan importante y fundamental que es el nacimiento de un nuevo ser. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y de hacernos acordar que hemos evolucionado mucho en la medicina. Por favor, controlen a su bebé, que tengan la vacuna, vayan al médico, vayan a los centros de salud. Bueno, muchas gracias. Y ya sabes, de vos depende que tu hijo tenga vida y salud. SOS 24 Delivery de baterías. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, ya llegó Pinturas San Agustín, la línea más completa de pinturas que garantiza la excelente calidad al mejor precio. San Agustín, calidad superior a un precio muy inferior. Pedíselas a tu comercio amigo y comprobalo vos también. Pinturas San Agustín, precio y calidad hasta en los pequeños detalles. San Agustín es la pintura. San Agustín. Grupo MED. Un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Por supuesto, lo que estás esperando, el mensaje. Hoy tengo un mensaje, por supuesto, como siempre, todos los días, cada vez que me despierto, estoy pensando en un mensaje, como vos ahora. Y leía esto y me parece muy importante para compartirlo. 2 personas bastan para reír, pero una sola para llorar. Soy feliz dando más de lo que pido, pero sufro si me brindan menos de lo que te pido. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.